Pues sí, resulta efectivamente increíble la historia de Hildegard Rodríguez, pero hay veces que la realidad supera la ficción y esto ocurrió, es cierto, en este país que denominamos España. Un ser vivo concebido para ser moldeado con un objetivo concreto. Hildegard, seudónimo de Carmen Rodríguez Carballeira, nació en Madrid en diciembre de 1914. Su madre, Aurora Rodríguez, decidió desde el mismo momento de su concepción que su hija sería un modelo para la transformación radical de la sociedad, para la revolución sexual, para la liberación del proletariado y, sobre todo, y de forma paradójica, para la emancipación de la mujer. Y, desde luego, los avanzados métodos de aprendizaje de Aurora funcionaron. Hildegard fue desde temprana edad una auténtica niña prodigio. Con apenas 8 años dominaba ya varios idiomas y con 14 accede ya a la universidad para estudiar Derecho. Acabó por tener 3 carreras, por ejercer de periodista y escritora, con innumerables artículos y libros, y por impartir conferencias, todo ello siendo todavía adolescente. Hay que decir que el sistema educativo de Aurora ya parecía haber funcionado antes, cuando lo empleó con su sobrino, que aprendió precozmente a tocar el piano con gran habilidad y acabó convirtiéndose en el reconocido músico conocido como Pepito Arriola. Pero vayamos con Hildegard Rodríguez y con su pensamiento y actividad política, que comenzará en 1928 con la edad de 13 años al acabar el bachillerato. Hay que aclarar que si en ese momento apostó por el socialismo, fue por diversos factores, entre ellos la influencia de diversos profesores universitarios y también por encontrarse la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista, en la clandestinidad, ya que estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. Tal y como se aclara en este fundamental artículo, El pensamiento político de Hildegard Rodríguez entre socialismo y revolución, escrito por María Losada, su madre Aurora era más partidaria de que su hija ingresara en las filas del anarquismo, pero respetó su decisión esperando que la propia evolución de la niña la llevara hacia el movimiento libertario. De esa manera, Hildegard ingresó en la Juventud Socialista, así como en la Unión General de Trabajadores, el sindicato afín al partido. Cuando en abril de 1931 llegó a España la Segunda República, se abrió un periodo esperanzador que empujó a un horizonte mayor para una transformación social y económica de un país profundamente atrasado. En el nuevo régimen convivieron diferentes sectores políticos, pero la frustración de las expectativas revolucionarias de los más avanzados, entre los que se encontraba el movimiento anarquista, no tardarían en llegar. Un periódico madrileño, La Tierra, será uno de los portavoces de esos sectores radicales, bien abiertamente libertarios, con la CNT como principal referente, bien de un republicanismo revolucionario crítico con el desarrollo de unos acontecimientos que parecían quedarse en el maquillaje de un mero cambio político sin revolución social. Hildegard Rodríguez en 1932 estará ya fuera del Partido Socialista, descontentos sus líderes con su pensamiento revolucionario. Aunque la joven recibió bien a la República en un inicio, pronto considerará que la política del partido no coincidía en absoluto con sus propuestas transformadoras. Hildegard, ya fuera de las filas socialistas, se convertirá en columnista de La Tierra, escribiendo numerosos artículos compartiendo la crítica antes mencionada a la tibieza de la República y al propio socialismo y apostando por la revolución social. Se dice que otra de las razones de la baja de Hildegard del Partido Socialista fue la política de Largo Caballero, ministro de Trabajo, beneficiosa para el sindicato afín, la UGT, con la marginación de la CNT y de su principal línea de acción directa. Hildegard apostaba también por un frente sindical único, algo que se llevaría a la práctica años más tarde, y consideró incluso que la política represiva del gobierno republicano era una continuidad del régimen anterior con la formación de una nueva fuerza del orden, la famosa Guardia de Asalto. Ese frente único, formado por la UGT y la CNT, encarnaría para Hildegard la síntesis de las tendencias obreristas, garantizando su independencia de cualquier partido, prescindiendo de dirigentes y luchando en diversos ámbitos por la revolución social. Hay que decir que Hildegard, aunque muy crítica con las teorías de Marx, le acusaba incluso de haber copiado gran parte del pensamiento de los socialistas utópicos previos, ella misma se consideraba una marxista sin partido. A pesar de ello, no creía que la futura revolución en España fuera a seguir la doctrina de Marx, ya que pensaba que a esas alturas ya se había mostrado errónea. Se ha dicho que el pensamiento de Hildegard podía encontrarse a medio camino entre el socialismo revolucionario y el anarquismo, con la militancia de la joven en el Partido Democrático Republicano Federal, dirigido por Eduardo Barriovero,
con cierta afinidad con sectores anarcosindicalistas, ya que el propio Barrio Obrero tenía doble militancia con la CNT. Aurora Rodríguez, madre de Hildegard, profesaba un anarquismo de corte individualista, y de ahí puede derivarse las simpatías de la hija hacia el campo libertario. Aunque la, digamos, ortodoxia anarquista podía rechazar la militancia de Hildegard en un partido político, ella consideraba que la revolución sería interclasista. La propia Hildegard explicó en un artículo que el PRDF, donde militaba, no era un partido burgués, ni tampoco exclusivamente obrerista. De alguna manera criticaba así la imposición de una clase sobre otra, aunque hay que decir que apostaba sin duda por la lucha de clases como factor histórico, así como por la final desaparición del Estado, lo que acercaría el marxismo al anarquismo. Uno de los factores atractivos para Hildegard en el anarquismo era su afán por educar a la clase trabajadora, repartiendo la joven numerosos elogios a las diversas publicaciones de los medios libertarios tan valiosas. Otra táctica viable para Hildegard sería la acción directa, que colocaba en el polo opuesto a las leyes sociales promovidas por el Partido Socialista. Hay que decir, no obstante, que Hildegard nunca se consideró totalmente anarquista, ya que, por ejemplo, no desdeñaba la estrategia parlamentaria siempre que tuviera fines verdaderamente revolucionarios. A pesar de ello, yo creo que puede decirse que se encontraba más cerca de la CNT, por considerarla la gran organización que el país necesitaba para una transformación radical, para administrar las fábricas y la tierra de manera más efectiva que el Estado. El individualismo libertario tuvo también una obvia influencia en la joven, preservando así la libertad de pensamiento y de acción de cada uno dentro de la sociedad. Sería, una forma de preservar las cualidades de cada individuo para luego poder aportar al grupo. Apostaba también, como no puede ser de otra manera, por la solidaridad, aunque la veía más originada en lo biológico que en lo social. Asimismo, por supuesto, era una decidida partidaria de la reforma de carácter sexual. Particularmente, yo creo que hablamos de una figura tremendamente importante y original, no lo suficientemente reconocida dentro del periodo de la Segunda República. Alguien que trató de sintetizar socialismo, anarquismo y republicanismo federal. Desgraciadamente, el final de la joven con tan solo 18 años fue trágico. Muerta por la mano de su propia madre, una persona supuestamente libertaria, pero finalmente despótica y asesina. Alguien que le había dado la vida, trató de moldearla a su gusto y no aceptó finalmente la independencia de la joven. Aurora consideró que diversos factores trataban de apartar a su hija de su lado, entre ellos el posible enamoramiento de un joven abogado o un delirante complot internacional que trataba que Hildegard abandonara España. Además, si como padre de su hija Aurora eligió a un tipo sano, supuestamente sin vicios, más tarde descubriría que no es así, que llevaba una vida disoluta, por lo que consideró que tal vez su hija podía seguir ese mismo camino. Esto puede verse como parte de las teorías eugenésicas de Aurora, según las cuales solo deberían procrear individuos sanos. Cuando en junio de 1933 Aurora asesinó a su hija, voluntariamente se entregará posteriormente a la policía para ser juzgada y condenada a 26 años de prisión. Siempre defendió que no fue presa de ninguna locura, que su decisión fue totalmente racional, que es algo que originó todo un debate entre los psiquiatras de la época. Por ejemplo, el inefable y muy reaccionario Vallejo Nájera consideró que era un ejemplo de cómo las ideas progresistas conducen al crimen, algo que solo puede ser visto como ridículo. Cuando en julio de 1936 se produce la insurrección militar, paralelamente estalla la revolución social. Los milicianos abren las puertas de las cárceles y Aurora se encuentra en libertad. Aunque durante muchos años se pensó que la mujer murió en la guerra, tiempo después se sabrá que en realidad falleció de cáncer en los años 50 en el centro psiquiátrico de Cienpozuelos. Y pues mucho se ha escrito sobre este caso, novelas, guiones cinematográficos, incluso una obra de teatro. Eduardo Guzmán, un periodista libertario que también fue redactor de La Tierra, un hombre de un enorme interés, recomiendo fervorosamente sus 3 libros de memorias, había seguido de forma muy cercana el caso, tratando tanto a la madre como a la hija. Acabó escribiendo años más tarde, en 1973, el libro Aurora de Sangre, que se estructura a través de las conversaciones que tuvo con Aurora Rodríguez en la cárcel para mujeres de Madrid. Y en este libro de Guzmán precisamente se basa la conocida película de Fernando Fernán Gómez, Mi hija Hildegard, escrita por Rafael Azcona, que si bien no es una obra redonda en mi opinión, tiene algunos componentes algo idealizados, sin duda es de gran interés.
Para profundizar en el pensamiento político de esta brillante mujer, desgraciadamente desaparecida muy joven, pues el artículo que he mencionado ya anteriormente, El pensamiento político de Hildegard Rodríguez, de María Losada, dejaré un enlace directo a dicho texto en la descripción del vídeo. Hasta muy pronto.